¿Qué onda, gente? Chequense esta grafiquita que nos trajeron para reparar. Es una GTX 970. Así que vamos a desarmarla de rápido, ya saben, para ver qué es lo que tiene. Vemos que tiene ahí quemado un MOSFET. Esto es malo, ya saben que cuando pasa esto es muy probable que la GPU se pueda dañar. Así que lo que voy a hacer aquí es quitar ese componente dañado para después hacer mediciones y ver si la GPU sobrevivió. Bien, gente, una vez que ya quitamos el componente, lo que procedo aquí es hacer mediciones para ver si el corto aún prosigue, si ya se fue el corto, y más o menos ver si la gráfica sufrió algún otro daño. Una vez que estoy midiendo, veo que la línea de 3.3 voltios tiene un valor muy bajo, así que estuve un rato investigando si tenía un corto en esa línea o no. Al parecer, lo que al final me llevó a esto, que en la fase de las memorias tenía un corto. Procedo a inyectar voltaje y veo que la GPU calienta. Cuando la fase de las memorias de las gráficas tienen un corto, puede ser una memoria o puede ser el GPU. Normalmente este tipo de cortos tan grandes suele dañar la GPU. Entonces vean que cuando inyecto se pone rojo, la quito y se enfría. Por ende la gráfica ya se fue al otro mundo, gente. Está directamente por el corto, ya no se puede salvar, porque no vale la pena cambiar el GPU por otro. Aquí la solución es cambiar el chip GPU, pero sinceramente ya no vale la pena. Así que lastimosamente la vamos a tener que volver a armar y entregársela al cliente, diciéndole que pues simplemente se le quitaron esos componentes que estaban dañados para hacer el diagnóstico, y ya directamente obviamente ya no se los vamos a poner otra vez porque no tendría caso, y entregarle la gráfica. Pues lamentablemente esto ya no se pudo salvar. Bien, gente, pero eso no es todo. Vean también esta RX 570 que trajeron para reparar. Vean que el administrador de dispositivos no la detecta para nada, como si la gráfica no estuviera. Me comentaron que en veces da video y en veces no, jala cuando quiere la gráfica. Vean cómo los abanicos empiezan a girar en el momento. Esto quiere decir, gente, por lo que nos explicaron, que algún voltaje está yendo y viniendo. Entonces justamente en ese momento el voltaje llegó y la gráfica se vuelve a encender. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es destaparla y medir los voltajes. Vamos para allá, gente. Bien, gente, aquí la tenemos. Empezamos haciendo las mediciones normales. Ya saben que primero van los 12 voltios, le siguen los 5 voltios, 1.8, las fases de la memoria, las fases del GPU y el último el 0.9 o 1 voltio. En este caso yo estoy midiendo y de lo que me doy cuenta es que no tiene ni voltaje en la fase del GPU, en la fase de las memorias y en el 0.9 que llevan estas gráficas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de los 5 voltios tenemos que enfocarnos en el 1.8 y ver si el 1.8 está saliendo. En este tipo de gráficas, lo que son RX 570, 580, suele fallar mucho lo que es el 1.8. Entonces es lo que tenemos que revisar. Estoy revisando que no tiene voltaje en lo que son las fases de las memorias en el 0.9. Vamos hacia el 1.8, que es el que nos interesa, y vemos que no tiene voltaje, gente. Entonces el 1.8 no está saliendo. Si no está saliendo, quiere decir o que el integrado está malo o que le falta algún voltaje a este integrado para poder sacar ese 1.8 que está faltando. Vemos que tiene sus 5 voltios trabajando en la pata 4. Este voltaje es necesario, de voltaje de 5 voltios, para que funcione y saque el 1.8. Entonces, si ya tenemos los 5 voltios, también necesitamos que este integrado tenga habilitación y también un voltaje de bin. Es decir, que este requiere que tenga voltaje por lo menos en 3 patas. La pata 2, que es la que estoy midiendo, la pata 3, que es la que le sigue, y la pata 4. Estas 3 patas deben de tener voltajes. En este caso el voltaje que le falta es el de habilitación en la pata 2. Como este voltaje no está presente en la pata 2, lo que tenemos que hacer es ver desde dónde viene este voltaje claramente. Bien, entonces ya una vez que sabemos cómo funciona el integrado,
Vean que mido pata 2, no tiene voltaje. Mido la pata 3, que es la de abajo, y tiene voltaje 3.2. Entonces, mido la fase de las memorias, no tienen voltaje, obviamente porque falta este 1.8 para habilitar todas las fases que siguen. Entonces les voy a enseñar un truco facilito aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un pedazo de metal que salte el voltaje desde la pata 3 hacia la pata 2 para que el integrado se active, como si les estuviera llegando la señal de 3.2. Vean que a la vez pongo el multímetro a medir para ver si se activan las siguientes fases mientras salto el voltaje de la pata 3 a la pata 2. Y vean que prendo la fuente y el voltaje de las memorias aparece 1.5. Es decir que simplemente lo que le falta es la habilitación a este integrado. Vean qué facilito. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Ya que, como les digo, no hay esquema de esta gráfica para ver desde dónde viene esa habilitación. Nada más puentear de la pata 3 a la pata 2 porque la pata 3 tiene el voltaje necesario, que son 3.3 voltios. Simplemente con un pequeño alambrito de cobre lo voy a puentear y la gráfica, si no tiene ningún otro problema, debería quedar trabajando sin ningún tipo de problema futuro. Esto es bastante fiable. Una vez hecho el puente, gente, volvemos a medir la fase, esta vez sin puentear el voltaje manualmente nosotros, y vemos que el voltaje ya está, es decir, que el puente que hicimos está correcto, no tiene ningún tipo de problema, ya tiene voltaje en las memorias. Por ende, las demás fases también deberían de tener su voltaje. Así que medimos, vean 0.95 en esa fase, está perfecto, antes no estaba. Medimos la otra fase, esta es de 12 voltios, esta sí estaba. Volteamos la gráfica para medir por encima las fases del GPU, 0.9. Entonces ya está trabajando, ya debería estar trabajando la gráfica. Así que vamos a armarla y a probarla a ver si ya da video. Y vean, gente, la gráfica ya está dando video. Está dando video perfectamente. Entonces lo que le vamos a hacer una prueba de estrés nada más para ver que todo salga bien y darla por reparada. Y ahí quedó trabajando, gente. No me queda nada más que decir que muchísimas gracias por toda la confianza que nos regalan y todo el apoyo que nos dan, gente. Hemos tenido demasiado trabajo gracias a ustedes. Se los agradezco mucho de corazón. Nada más que decir, gente. Ahí quedaron bueno, en este caso quedó trabajando esta gráfica. La otra no se pudo salvar lamentablemente. Pero pues, como siempre, gente. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos en un próximo video.